el prócer que no era prócer, el prócer que no era. Y dice así: hay que abonarle a Gustavo Petro que en este país amnésico, donde los jóvenes saben todo sobre la separación de Shakira y nada sobre la separación de Panamá, él suele referirse a la historia de Colombia y del mundo. Lo malo es que a menudo oye cantar el gallo y no sabe dónde. Varias veces ha exaltado al general José María Melo, nacido en 1800 y muerto en 1860, tragicómica figura menor que entre el 17 de abril y el 4 de diciembre de 1854 perpetró un golpe militar en Bogotá, es decir, en Colombia, la Nueva Granada en ese momento. Su dictadura costó muchos muertos, casi todos del pueblo llano, y unió las fuerzas democráticas tradicionalmente enfrentadas ya desde entonces, que lo derrocaron en solo 30 semanas. Aunque casi todos los libros de historia nacional califican a Melo de tirano, alguno incluso de dictador carnavalesco, a Petro le ha dado la rasquiña de subirlo al máximo altar de la patria. En su reciente discurso de balcón, llegó al extremo de coronarlo como miembro de un glorioso trío al lado de, pongan atención, Bolívar y Jorge Eliezer Gaitán. Alinear a Melo entre el libertador y el gran caudillo popular es como meter a Condorito entre el Quijote y Madame Bovary. Este general de caballería, mestizo y tolimense, era una especie de ajúa del siglo XIX. Había sido valiente oficial en las tropas patriotas, aunque más formado para obedecer que para mandar. Así lo describe el historiador Víctor Paz Otero. Voy a citar palabras de Paz Otero. Pintoresco, fanfarrón y feo. Las tropas lo respetaban, pero no lo querían. Tenía mañas y procederes estrafalarios. Le gustaban los penachos, los colores chillones, generoso hasta el derroche. Hasta ahí Paz Otero. Añade Carlos Lozano y Lozano. Engreído y arrogante, muy cuidadoso del esplendor de sus uniformes e insignias militares, se dejaba llevar por arrebatos de cólera. Con todo, el presidente José María Obando, elegido en 1853, confiaba en él y lo nombró jefe del ejército. Por esas calendas se estrenaba la controvertida Constitución de 1853, inspirada en los aires libérrimos de la Revolución Francesa de 1848. El Partido Liberal llegaba al poder en accidentada elección, hervía la política y la Nueva Granada se encontraba irremediablemente dividida, un poco como ahora. Un ala liberal, los llamados gólgotas, defendía el libre comercio, proponía acabar con el ejército, atacaba la esclavitud y luchaba por la separación de la Iglesia y del Estado. El ala moderada, llamada los draconianos, era partidaria de proteger la endeble producción nacional y mantener las Fuerzas Armadas. Los conservadores, a su turno, denostaban de la Constitución, amparaban la esclavitud y aspiraban a gobernar de la mano de la Iglesia Católica. Como reacción por la invasión de productos extranjeros que competían con los suyos, surgieron sociedades de artesanos, las sociedades democráticas llamadas, cada vez más combativas y organizadas, a la que se sumaron intelectuales contagiados por el socialismo europeo. No eran raros los enfrentamientos entre ruanetas de alpargatas y cachacos de casaca. Justamente la palabra cachaco viene de casaca. Los conflictos de clase mantenían en vilo a la ciudadanía y en crisis de nervios al gobierno moderado de Obando. De semejante fogón de odios surgió una alianza basada en el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los militares atacaban a los gólgotas porque estos pretendían liquidar al ejército y los artesanos detestaban a los mismos gólgotas porque la libre importación de bienes significaba su ruina. La llave de conveniencias estaba hecha. Estimulados aquellos por estos, Melo pidió a Obando que asumiera poderes de dictador y reprimiera a los gólgotas. El presidente dijo que no y entró en inexplicable pausa. No se movió más. Entonces, dice el célebre cronista José María Cordovés Moure, guiado por sus consejeros, que tenían más de truhanes que de hombres de Estado, fuera de comillas, Melo apartó al vacilante Obando y ocupó la silla presidencial con el apoyo de los artesanos. Fecha histórica, 17 de abril de 1854. Era, voy a citar comillas, la primera vez en la historia nacional que una clase distinta a la burguesía asumía la dirección del Estado. Así dijo el escritor Enrique Gaviria Liévano, especialista en derechos internacionales y realmente un personaje muy sabio en estas materias. En este momento, Daniel Samper vuelve a retomar
la lectura porque se le había ido. Sí. Meses antes había ocurrido un incidente que condujo de manera definitiva a la dictadura. Cierta noche se topó Melo en el cuartel con un suboficial borracho de apellido Quirós. El comandante le llamó la atención, el subalterno respondió altanero y el general lo mató con su espada. Para enredar aún más las cosas, Melo regó la falsa voz de que el cabo había muerto de pulmonía. La prensa destapó la verdad y la justicia abrió expediente contra el uniformado. Insistamos, el flamante dictador no era líder de los artesanos, sino su ocasional amigo. La prueba es que su discurso de posesión, que fue muy breve obviamente, no menciona a los obreros, solo elogia a los soldados. Menos de 8 meses duró la aventura. El 4 de diciembre, las Fuerzas Unidas de los antiguos enemigos políticos desbancaron a Melo de la presidencia. Murieron en los combates decenas de ciudadanos humildes y muchos más fueron enviados a los letales campos de concentración de Panamá, entonces parte de Colombia. Al caer el efímero régimen, salieron a flote actos de corrupción administrativa, esto es muy interesante, cometidos por la rapacidad de Melo y sus secuaces, escribe Cordovez Moure. Derrotado y señalado como pésimo estratega, aparte de estos actos de corrupción, Melo salió hacia Centroamérica y murió en las huestes del presidente mexicano Benito Juárez en junio de 1860. Murió fusilado por los enemigos de Juárez. Fanfarrón, tropero, aliado del pueblo por mera conveniencia, acusado de asesinato, flojo como militar y uñilargo con el erario. ¿Podemos comparar a este personaje con Bolívar? Un reciente libro de los historiadores Guerrero Zamora, Prado Arellano y Sevilla Zúñiga cuestiona el planteamiento populista sobre el supuesto carácter revolucionario del cuartelazo y critica que, comillas, sea interpretado amañadamente para legitimar cierta plataforma o candidatura política. Aquella peripecia, advierte, sigo con comillas, fue una acción contenciosa liderada por los militares y no por los artesanos. Finalmente, refuta de modo específico la interpretación de Petro, citando a Petro, por hallarla, son las últimas comillas que empleo, llena de imprecisiones y errores. Más claro, solo el caño cristales. Esta es mi columna sobre Melo, que va acompañada en la versión por un óleo de Melo. Muy interesante porque muestra cómo era y cómo en ciertas clases sociales de la capital pudo haber despertado un poquito de resquemor porque era un hombre mestizo. Dijo Petro en una de esas apariciones que tú mencionas, Dani, que Melo murió como un héroe o fue aplaudido como un héroe en México. Sí, él se sumó a las fuerzas de Benito Juárez, que eran las fuerzas liberales, que estaban luchando por unos ideales muy importantes, y luchó por ellos y en un momento dado cayó preso y en una hacienda, cuyo nombre no recuerdo exactamente, fue fusilado. Pues sí, como un héroe, es decir, luchó por unos ideales que él no había abanderado en Colombia. Pero no sé, sería un poquito, qué sé yo, calumnioso de mi parte decir que si hubieran ofrecido en otra parte pelear, habría peleado. Él era un hombre de pelea. Lo llamó a este ejército y peleó y murió. Sí, pues sí, lógicamente, para los de ese sector, para los otros no.